Hola Domingo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Richard? ¿Notas algo raro? Noto muchas cosas raras, pero ya sabes que a mí me ponen nervioso los cambios, así que hoy más. Sabes que a veces te sientes como observado. Sí. Hasta en la radio uno dice, voy a ser mañana carne de meme, soy carne de meme, mañana me sacarán en todos los vídeos. Pues sí, hoy más. Nos miran. Nos miran. Tú disimula. Sí. Hazte el loco. Hazte el liberal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Un liberal conservador es como una madre. Sabe lo que te conviene, pero te deja que te estrelles. Y luego apela a si ya te lo había dicho. El libertario es más como un amigo inconsciente. Venga, vamos a hacer puentín. Hoy hablamos de caudillos y de caudillos. Caudillos flojetes, que se lo creen, sí, se reivindican. Soy caudillo porque yo lo valgo. Pero que saben que el de al lado también es tan caudillo como él. Y se saludan. Hola, caudillo. Hola, caudillo. ¿Firmamos un contrato? Vale. Pero no me oprimas. Tengo mi propio proyecto personal. Claro, claro, igual que yo. Se consienten. ¡Qué maravilla! Estos son los liberales no controles, caudillos de pleno derecho vertebrados por la libertad individual. Caudillos del ejército de los libres. Un ejército con una única regla. La deserción mola y debe estar asegurada. Por cierto, una forma de identificar a los liberales en una boda es que nunca harían una conga. Estos caudillos autónomos están muy solos y a la vez rodeados de unos que se creen dueños de nuestro destino y de otros que les reconocen ese derecho. El liberal está rodeado de populismo, de derechas y de izquierdas. Caprichosos que saben cómo debemos vivir nuestra vida. Hay un concepto que me encanta: campo de distorsión de la realidad. Es lo que hacía, según sus colegas, Steve Jobs cada vez que hablaba. Es decir, ellos llegaban a una reunión con unas impresiones de Apple y Jobs conseguía involucrarlos en objetivos y metas descabelladas e irreales. La progresía, la izquierda, los Amber Heard ejercen sobre nuestras sociedades un campo de distorsión tan potente y difícil de hacer consciente que la batalla para el liberal por la racionalidad es más necesaria que nunca. Lo de campo de distorsión de la realidad viene de Star Trek. Unos alienígenas, los otros, creaban un mundo mediante su fuerza mental. En este caso, la izquierda hace de alienígena. Eso sí, unos alienígenas con mucha pasta. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Hoy escucharemos a los Scissor Sisters, que ya se separaron. Bueno, pero son súper guays. Fantástico. Muy bailongos. El yo concierto que yo les vi acabó el cantante desnudo. Invítame la próxima vez que vayas, que me lo voy a pensar. Scissor Sisters, que son las hermanas tijeras, ¿sabes? Y en principio ellos se llamaban, tengo por aquí el nombre, se llamaban Lesbiana Muerta y las Fibrilantes Hermanas Tijeras. Sí. ¿Qué te parece? Que me tenías que haber invitado entonces, cuando me pegaban conmigo. A ver, los liberales tienen mucho de hermandad. No sé si acaban como estos. Sí, espero que no, porque si no yo ahora me levanto y me voy, pero... No lo sé. Bueno, a ver, ¿qué hacemos aquí? Pues hoy... Bueno, habrá que decir qué se lee aquí. Sí, eso, para empezar, dilo. Venga, pues estamos en la Universidad Francisco Marroquín y además estamos con público. Un aplauso. Asisten nuestros queridos socios del Club de Libertad Digital y también nuestros queridos no amigos del grupo de Telegram. Muchas gracias a todos y luego espectadores que no conocemos y luego saludaremos. Muchas gracias por venir y aguantarnos una horilla más o menos. Sí, eso es. Muchísimas gracias por venir. Primer programa con público de Economía para quedarte sin amigos. Es un poco contradictorio el hacer el programa con el título del podcast. Pero en el grupo de Telegram, que más de 600 miembros nos lo habían pedido mucho y dijimos, bueno, venga, pues hacemos un programa en directo. Eso es, y nuestro programa en directo, pues ¿de qué vamos a hablar? Venga, liberalismo. Sí, queríamos hacer algo un poco especial y yo creo que este es el tema
que más ha salido en estos 90 ¿En programas. dónde ha salido? En el programa, que más veces hemos... Que por la calle, en las teles. No, se han hecho alusiones. Es cierto que luego yo no quiero un debate como muy de grupo cerrado. A mí me gustaría explicar a la gente pues eso, lo que es el liberalismo, planteamos... Conservador y progresista. Eso es, que planteemos Agárrate. algunos de los debates que hay ahora mismo en la calle desde la perspectiva en la que nosotros a veces estamos muy en un núcleo muy cerrado, pues tratar de abrirnos y plantear cuáles son nuestras respuestas a los debates que hay ahora en la calle. Vale, y tenemos 2 invitados. Tenemos 2 invitados. Porque había que montar aquí un poco de espectáculo. Exactamente, y que haya un poco de pelea, un poco de lucha. Entonces tenemos a... ¿Quién los presenta? Tú, claro, como siempre. Bueno, yo presento al primer... Bueno, os presento a los dos. Aquí a mi derecha, Eduardo Fernández Luiña. El lugar geográfico... No sé si tiene también que ver con la posición en el debate. Pero aquí a mi derecha está Eduardo Fernández Luiña, que es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Santiago, es profesor de la Universidad Francisco Marroquín, ha sido director de Juan de Mariana, ahora mismo está en la Fundación Disenso y un muy buen amigo asturiano y que sabe mucho. A mí es uno de esos sabios españoles... ¿Sois un lobby lo de los asturianos? Sí, ¿sois? pero es sabio español desconocido, Eduardo, al que hay que leer mucho. Y a la izquierda... A tu izquierda está Francisco Capella, que ya lo hemos tenido 2 o 3 veces en el programa, hablando de dinero. Lo que pasa es que es verdad, siempre ha sido por teléfono. Es que, claro, yo te he visto en otros... Primera vez en presencial. Primera vez presencial. Pues yo creo que nuestros amigos ya le conocen, licenciado en Ciencias Físicas, ha hecho estudios así de cosas muy raras, astrofísica, inteligencia artificial, pero nosotros le hemos traído al programa varias veces a hablar de dinero, a hablar de temas económicos, porque siendo autodidacta, bueno, también has estudiado el máster de Economía Austriaca, pero es una de las personas que... Yo, desde luego, de las personas que yo conozco, que mejor ha cumplido esa idea del autodidacta y dice, no, yo voy a aprender por mi cuenta. Y luego, unos años después, dice, pero no has aprendido nada. Pues Capella no, Capella es de eso que dice, ¿cómo puedes saber tanto de forma no formal? Simplemente yendo, leyendo a gente que te gusta, acercándote a gente muy buena. Y en la parte de economía, de liberalismo, de las raíces de las ideas, de por qué actuamos como actuamos los humanos, es de las personas que a mí más me gusta escuchar. Así que aquí le traemos. Bienvenido. Hola, Domingo, Nuria, muchas gracias. Y hola, Eduardo. Pues a mí Buenas, cuando Paco. me propuso el debate Domingo, claro, uno de mis referentes, la vida de Brian, digo, estos van a ser entre los liberales progresistas, los liberales conservadores, y claro, yo me apunto aquí, ¿os acordáis? No sé si quién ha visto la vida de Brian, pues estos de los liberales deben ser como el Frente Popular de Judea, el Frente Judaico Popular, el Frente del Pueblo Judaico, el Frente Popular del Pueblo Judaico o la Unión Popular. Entonces yo quiero que me definan en qué grupo están, antiimperialista romano. ¿En qué grupo estáis? ¿Qué es ser liberal y cómo lo entiendes tú, Eduardo? No, yo creo que nadie pone en duda la definición de qué es ser un liberal, ¿no? O sea, el liberalismo es una corriente filosófica que tiene extensiones políticas y de otro tipo y que se basa en el respeto irrestricto a el proyecto de vida del otro. Es tan sencillo como eso. O sea, el liberalismo... además es una corriente filosófica que apela abiertamente al pacifismo, que solo legitima el uso de la violencia en clave defensiva y que lo que pretende es proponer un modo de convivencia pacífico en la sociedad, ¿no? Pero el liberal es una persona que vive y deja vivir. Es así de sencillo. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Totalmente de acuerdo con Eduardo. Liberalismo se puede definir de varias maneras. Una es libertad, propiedad, derecho de propiedad, no agresión. En mi propiedad yo soy libre para hacer lo que quiera mientras no agreda a otros, mientras no invada la propiedad de otros. Tú eres libre, pero en tu propiedad, no en la mía. Otras 2 palabras, otros 2 conceptos que creo que son muy útiles para ver las diferencias entre quizá conservadores y progresistas son responsabilidad y tolerancia. El liberal dice, oye, tú eres responsable de tus actos, responsabilízate. Si haces daño a otros, tienes que pagar por ellos, tienes que compensarlo. Es decir, aquello de no agresión, y si agredes, ¿qué pasa? Compensa. Y luego, si las cosas te van mal, el principal responsable eres tú. Puedes pedir ayuda, pero no puedes exigirla, no puedes forzar a los demás a que te ayuden. Y el lado de la tolerancia, hay cosas que pueden no gustarte, pero mientras que no te estén agrediendo, mientras que no te estén invadiendo, oye, es la vida de los demás. Entonces tienes que ser tolerante, aunque haya cosas que no te gusten o que no compartas o que digas, ese no es mi estilo de vida.
Entonces yo creo que los conservadores tienden a enfatizar la responsabilidad y los progresistas tienden a enfatizar la tolerancia. El que es liberal, y yo creo que en realidad, Eduardo y yo aquí somos liberal, no es que seamos uno liberal conservador y liberal progresista, aunque a veces nos puedan acusar de eso. No va a matizar lo tuyo. Lo suyo no, pero lo tuyo no va a matizar. Pero que incluye las dos cosas, no se deja ninguna de las dos patas. Correcto. Liberal conservador, liberal progresista... yo lo puse en el anuncio del acto, del programa. Y te atacaron. Me atacaron de los dos lados. Pero por ejemplo, usaste un término como que los liberales progresistas son libertarios. Y libertarios es un término que en español se usaba en la guerra civil para la extrema izquierda. Luego recuperan los americanos cuando liberal en inglés se pierde porque son los progres, los socialdemócratas. Ellos dicen, pues entonces nosotros somos libertarios. Y ahora hay el debate, ¿un libertario es un liberal clásico? A veces dicen, no, es un anarcocapitalista. Los liberales clásicos son minarquistas. Sí, es cierto que hubo alguno que me dijo, oye, que yo soy libertario y soy muy rancio. Y yo dije, muy bien, es verdad. Pues como yo. Pues sí, un poco como yo. Pero así un poco en el estilo bastiano, ¿no? de ese libertarianismo. Pero, a ver, yo creo que quería plantear claramente, pues los liberal progresistas son los que enfatizan, o los que en algunos de los temas de debates que vamos a sacar aquí, prostitución, drogas, este tipo de cuestiones, pues siempre están en la parte más de menos regulación en esas cuestiones. Los liberales conservadores son los que a lo mejor se fijan más en las cuestiones de familia, de no intromisión del Estado, en cuestiones de ámbito ideológico, de ámbito de creencias personales, también con la religión. ¿Cómo se hace ese encaje? ¿Es liberal con etiquetas? ¿No? ¿Cómo empieza ese liberalismo y ese conservador? Fíjate que yo veo el tema del liberalismo conservador y el liberalismo progresista como una cuestión de velocidades. Al final, para mí, el conservadurismo es una actitud, no es una doctrina. El conservadurismo es una actitud ante la vida. Y es una actitud ante la vida que se edifica sobre una serie de virtudes que para mí son relevantes, tienen mucho valor y que han sido tratadas. Ray de McCloskey, por ejemplo, en sus trabajos de las virtudes burguesas, reflexiona sobre virtudes conservadoras, básicamente. Prudencia es la virtud conservadora por excelencia, ¿no? O sea, si leemos a Michael Oakeshott y a toda esta gente, reflexionan y dan mucho valor a la prudencia. Templanza, por ejemplo, ¿no? Es otra gran virtud conservadora, ¿no? Luego, y son virtudes individuales, las dos. Son virtudes que lo que pretenden es hacernos mejores personas. Personas que tienen la capacidad de autocontrolarse, de modular las emociones, de saber estar, que es una actitud conservadora básica, ¿no? Pero luego el conservadurismo, y siempre en conexión con el liberalismo, pues justicia, por ejemplo, ¿no? La reflexión sobre el ideal de justicia. Y ahí lo que ha dicho Paco, yo creo que está fuera de toda duda. Libertad, propiedad y hacienda, ¿no? Es que viene de John Locke, o sea, es ilustración pura. Y el conservadurismo, en cierto sentido, en esa fusión con el liberalismo y sobre todo en el mundo anglosajón, lo hizo propio, ¿no? Al final, el concepto conservador, si no estoy equivocado, y veo en el público mucha persona ilustre que me podría corregir, pero si no estoy equivocado, la palabra conservadora es de Chateaubriand en el finales del siglo XVIII, principios XIX, en una publicación que se llamaba El Conservador y que lo que pretendía era una respuesta un poco a lo de la Revolución Francesa y tal, ¿no? Pero yo creo que van un poco de la mano, sí, han evolucionado un poco de la mano liberalismo y conservadurismo, ¿no? Pero siempre siendo liberal en primer término y conservador en segundo término, es decir, conservador para la vida individual y liberal para la vida pública. O sea, que ahí es donde encuadra también y donde encaja el concepto que ha dicho Paco, tolerancia, ¿no? Lo que pasa es que a día de hoy a lo mejor la tolerancia es contra los que quieren llevar un modo de vida conservador. La intolerancia es contra esos, ¿no? Por la tiranía de lo políticamente correcto y otras cuestiones. ¿Algo que añadir, Paco? Sí, claro. Si se dice que yo soy conservador como actitud personal, dices, no me gustan demasiado los cambios o que no sean demasiado rápidos porque pueden salir mal, digo, pues vale, pero ¿qué tiene eso de...? No sé si eso tiene por qué ser bueno. Si estás en una situación muy mala, claro. Por ejemplo, si estás en Estados Unidos cuando la esclavitud era legal, pues decirle a los esclavos, bueno, vamos a cambiar, pero poco a poco, no vamos a hacer cambios muy deprisa, que esto podría salir mal. Que un conservador tiene su ritmo. Un progresista te va a decir, oiga, esto es algo horrible, hay que acabarlo ya. Y si causa problemas, pues
Los problemas no son responsabilidad del que está queriendo el cambio, sino de los que han mantenido la situación anterior. Entonces, cuando dicen lo de actitud personal, digo, vale, pero entonces, ¿tú quieres prohibir algo o no? Es decir, como conservador, ¿qué prohíbes? Porque entonces ya no es solo tu vida personal, porque no son cosas que te prohíbes tú a ti mismo o que no te aplicas a ti mismo, sino que quieres para todos los demás. Y en cuanto el conservadurismo empieza a querer prohibir cosas, no simplemente criticarlas personalmente o no recomendarlas, sino que quiere prohibir, ya está limitando la libertad de los demás y en ese momento deja de ser liberalismo. Entonces yo a veces veo que el liberalismo conservador no es un pequeño matiz, sino que a veces es una contradicción. Hay una cosa que se llama el diagrama de Nolan, por si los lectores o oyentes, lo que sea, quieren investigar, que es definir libertad en ámbitos económicos en un eje y en ámbitos morales, personales, sociales en otro. Y decir, pues el conservador suele querer muchas libertades económicas, pero se siente quizá más cómodo con las libertades personales y morales. Y el progresista al revés, típico, pues más socialista, las libertades económicas en un extremo, socialismo, comunismo, se eliminan del todo. Entonces el liberal está en el centro, pero no en el centro de una línea, sino en el centro arriba de un rombo, que digo, no, nosotros las queremos todas. Las económicas y las morales, sociales, personales. Aunque luego no las ejerzamos en el sentido de que querer que las drogas sean legales, que la prostitución sea legal, que la gestación subrogada sea legal, que la eutanasia sea legal, no quiere decir, no, yo es que lo quiero porque para mí, porque los uso o porque los quiero, sino porque las use o no, me parezcan buenas o no, creo que son opciones legítimas para otros o para cualquiera. ¿Tú, Eduardo, quieres prohibir mucho? No, yo no quiero prohibir, pero, o sea, quiero decir, el argumento que pone Paco sobre la mesa, que en parte sí es cierto, porque hay grupos conservadores que utilizan el Estado para imponer sus criterios morales, se puede utilizar al revés. Los progresistas utilizan constantemente el Estado para imponer sus criterios morales y no lo criticamos, ¿no? O sea, el punto es si progresismo y conservadurismo van primero que liberalismo, ¿no? Porque al final... Claro, yo creo que un liberal conservador y un liberal progresista, que sí son etiquetas reales, porque hay un liberal más progresista y un liberal que respeta más la tradición, que respeta más la religión, que respeta más la sabiduría heredada de la comunidad, que está a favor de los cambios más lentos, y hay liberales que ven situaciones claras y dicen, pues debería de cambiar ya, abruptamente, ¿no? Eso es verdad, pero el punto es si se utiliza el Estado o no para imponer ese criterio moral a la comunidad. Y eso lo hacen los progresistas y lo hacen los conservadores. Lo que pasa es que esos que lo hacen no son liberales. Es así de simple. O sea, el punto es, el liberalismo tiene virtudes. ¿Cuál es la gran virtud del liberalismo? Yo creo que es una corriente que ha sido capaz de transversalizar parcialmente a muchas ideologías. Quizás a la única que no ha sido capaz es al comunismo. Pero podemos encontrar en la socialdemocracia tendencias liberales. Podemos encontrar tendencias liberales en muchos partidos, pero claro, eso no los hace liberales. Ahora, para hacer política te tienes que asociar, porque la política es el arte de la asociación, el arte de la regulación del poder. Entonces, bueno, tienes que conseguir ciertas cosas. Ahora, prohibir no, imponer tampoco. Claro, muchas veces a día de hoy lo que sí nos impone a través del Estado pues va un poco contra las tradiciones de nuestra comunidad. Claro, sí, y el liberalismo conservador, y eso sí, entiende que el individuo forma parte de una comunidad y que esa comunidad tiene un conocimiento tácito y tiene una tradición y tiene una cultura y esa cultura tiene valor per se, y si el Estado se utiliza constantemente para destruir esa cultura y atacar esa cultura, pues la buena actitud es la defensa ante ese Estado, ¿no? Yo creo que eso es una corriente conservadora. ¿Tú eres bailongo, Domingo? No especialmente. ¿No eres bailongo? No. ¿Pero los liberales son bailongos? No, Paco, sí. No lo sé. No ¿Te sé. gusta si eso existes? Yo no me gusta hacer el ridículo y no. O sea, tú tienes condenada a tu mujer a que te agarre los brazos y te menee así, como un tronco. Ya ni lo intenta. O sea, en algún momento de nuestra vida sí que lo intentaba, así me cogía el brazo y le decía, deja de hacer esto, pero ya no lo hace. Bueno. A ver si los progres son más divertidos. Los sí. progres bailan. Claro, es que al final... Claro, es que... Vamos ahí. Al baile de los progres. No, a los Amy's y los hippies, Richard. Claro. Ya sabes que eso no puede faltar aquí. Yo siempre pongo la misma analogía, así que en este programa especial no podía faltar. Los Amy's y los hippies. La teoría lo que nos dice es, oye, unos están ahí con sus porros,
Ahí amor libre, todos de todos en la comuna, y luego están los Amy's con sus normas, bien, todos estructurados. Un día me decía Eduardo, gente de derechas de toda la vida. Y decía, sí, me parece una definición muy buena. Y yo dije, pues sí. Gente de derechas de toda la vida. Y entonces yo decía, bien. Y la teoría es como que no es que se es más liberal por ser hippie o ser Amy's, la cuestión es que unos no se metan en la vida de los otros. Eso es así porque muchas veces se nos ha planteado, aquí nosotros claramente, Richard es la hippie del podcast y yo soy el Amy, eso creo que está claro, por supuesto, pero entonces muchas veces se ha planteado que la parte hippie es como más liberal porque son más tolerantes en muchas cosas, digamos los Amy's, uno ve las películas, ve los documentales y parece que su comunidad se organiza en torno a prohibiciones relativamente estrictas, sobre todo para lo que es ahora habitual. Sin embargo, la visión debería ser, no, bueno, pues que no se metan en las vidas. Entonces, ¿se es más liberal siendo hippie que siendo Amy's? ¿Es posible que no se metan unos en las vidas de los otros? Y luego entraremos en la parte del Estado. El Estado, ¿cómo influye en los Amy's y en los hippies? Hay una parte que nos hemos dejado al hacer el análisis del liberalismo y hemos dicho lo de libertad, propiedad, no agresión o responsabilidad y tolerancia, que es la parte, digamos, de los contratos. Los contratos libremente pactados incluyen todo tipo de obligaciones y prohibiciones, pero porque uno mismo las acepta libre y voluntariamente al principio. Luego uno, cuando ya está dentro del contrato, quizá quiera salirse. No, oiga, tenemos aquí este contrato, usted tiene que venir a trabajar, o usted me tiene que pagar este alquiler, o lo que sea. ¿Por qué? Porque lo acepta usted previamente. Entonces, hay comunidades en las que uno se integra, y cuando uno se integra voluntariamente, sabe que tiene unas normas y sabe que tiene que cumplir esas normas. Y no todas las normas valen, o no todas las normas funcionan, o no todas las normas funcionan igual de bien. A mí no me disgusta el análisis que hacen los conservadores de no todos los tipos de vida son iguales, no todos los tipos de vida funcionan igual, producen igual prosperidad, armonía o felicidad entre sus miembros. Y los Amy's prosperan, se siguen ahí existiendo, tienen un nivel de vida muy alto. Otros grupos de vida, como los mormones en Estados Unidos, son de los grupos con mayor nivel de riqueza y menos problemas sociales. Y hay mujeres a las que les interesa, a pesar que podrían decir, pero aquí no están las mujeres oprimidas. No, aquí entramos voluntariamente. Es decir, ese tipo de restricciones suelen ser necesarias para el orden social, para la convivencia, pero la clave es, ¿las estás aceptando voluntariamente o no? Los Amy's invitan a la gente, a los jóvenes, a que se vayan, a que conozcan el mundo y que vuelvan si quieren o no. Y tampoco secuestran a nadie. Es decir, siempre te puedes salir, pero si quieres seguir ahí... Ahora, también es verdad, ¿por qué los Amy's funcionan? Porque son culturalmente muy homogéneos por su religión y por su etnia, y porque son comunidades pequeñas. Entonces, el modelo Amy's, el problema es cuando se trata de extrapolar a grandes grupos de personas muy diferentes. Entonces, no puede, si tratas de aplicar el modelo a millones de personas y que sean diferentes, aquello va a estallar porque mucha gente no va a estar de acuerdo con todas esas restricciones. Sí, o sea, el problema es la sociedad compleja, la sociedad abierta, efectivamente. Pero hay una cosa ahí sobre los Amy's y tal, que no es que le tenga así profundo aprecio a los Amy's, pero sí son gente de derechas de toda la vida, pero tienen un problema, y es que dentro de su visión de la sociedad tienen mucha aversión al cambio. Y eso es una actitud, curiosamente, no muy conservadora. O sea, el conservadurismo también aprende, ¿no? Una cosa es que cambies lentamente, otra cosa es que no cambies. Y tan malo es cambiar rápidamente como no cambiar. Ese es el punto, ¿no? Y esa es la actitud de precaución y de tal. Porque, claro, si un Amy's no acepta, por ejemplo, no sé si esto es así o no, ¿no?, una transfusión de sangre en una operación, pues ¿qué quiere que le diga? o sea, no, es que es la tradición. Pues está muy equivocado. Eso eran los testigos de Jehová. Claro. O sea, está muy equivocado porque es que obviamente hemos aprendido colectivamente que eso es necesario y que puede contribuir a salvar vidas. O sea, ponerse contra eso es un poco talibán y está mal. Entonces, bueno, es respetable, sí, pero si afecta a la vida de otro, a lo mejor ahí hay que intervenir. Porque claro, la vida de un niño que tiene que ser transferida a su sangre, pues ahí igual cambian las cosas. Porque, vale, usted sobre su vida es dueño de hacer lo que quiera, pero su hijo es un ciudadano más y tiene derecho a vivir. Y el tutor legal es su papá, sí, y su mamá, su familia, en definitiva, pero
la vida prima sobre la tutoría legal. Y si somos conscientes que llevando a cabo esa transfusión de sangre le podemos salvar, pues la tradición hay que echarla a la basura ahí. Sí, pero es que ahí la pregunta que se haría sería ¿quién decide cuáles son las intervenciones mínimas que deben ser respetables o hasta qué momento? Porque se va expandiendo. O sea, sí, claro. Tú has puesto el caso más extremo, pero nosotros se está viendo en los últimos años como cada vez dicen más, oye, hay determinadas actitudes de los padres, o si los padres quieren enseñar a sus hijos determinadas cuestiones, el Estado no puede permitirlo. A ver, en esta legislatura hemos oído a miembros del gobierno decir los niños no son de sus padres, el Estado tiene que estar ahí, claro. En la educación que se enseña, los planes de estudio, la educación siempre es el ejemplo más claro en este tipo de discusión, pero los planes de estudio tienen que tener unos contenidos mínimos y los padres no tienen derecho a decir que los niños no tienen que estudiar eso. Entonces ahí se pueden mantener esas comunidades, y ya nos salimos del tópico de los Amis y los hippies, pero en general cada uno tenemos nuestras creencias y se puede mantener eso con un Estado. Es decir, a mí cada vez se me hace más difícil mi libertarianismo o mi antiestatismo. Es porque cada vez siento que es más complicado. Ahora, esta semana ha habido polémica con el tema de los contenidos en los libros de texto. Cada uno dice, ¿los libros de texto que se están conociendo tienen una carga ideológica enorme? Sí. Pero ¿pueden no tener carga ideológica los libros de texto? Porque incluso el libro más neutral, lo hablábamos antes, dices, oye, es que a lo mejor un libro de historia que solo ponga fechas, alguien dice, oye, es que eso no es historia necesita una reflexión. Sí, es más aséptico, pero eso no quiere decir que no tenga una ideología detrás. Incluso, aunque nos pongamos de acuerdo en los contenidos de los libros de texto, la exigencia que se le pide a los niños, el otro día hablábamos, en uno de los próximos capítulos saldrá una conversación con Benito Arruñada, pues esa exigencia con los niños ya es una forma de meterle ideología, decidir cuál es el baremo para poner un 5 o un 10. Entonces, ¿puede haber Amis y hippies en un mundo con Estado? Porque el Estado siempre va a influir en cuestiones de ideología de forma directa. Mira, yo le pregunté a Jorge Buxadé, que es portavoz de Vox, qué haría antes si una reforma de la justicia, independencia judicial, etcétera, o una nueva ley de educación. Inmediatamente contestó, una nueva ley de educación. Es decir, al final estamos rodeados. El Estado es el monopolio de la violencia, la institucionalización de eso, y entonces es una herramienta tremendamente poderosa y por eso tremendamente peligrosa. Una discusión entre los liberales es cero Estado anarcocapitalista o poquito Estado y muy limitado minarquistas, precisamente por lo poderoso que es y si es posible el anarcocapitalismo o no. Así es. Entonces, los Amis tienen gobernanza, les digo que tienen órganos de gobierno, pero no tienen un Estado propiamente dicho. Pagan sus diezmos o las cantidades que paguen de una manera voluntaria, sobre todo porque funcionan por reputación y por control social. El problema es que ya es, de nuevo, sociedades complejas pueden existir sin un aparato estatal o no. Eso es un debate, pero el liberal insiste en el Estado es peligrosísimo porque el Estado no es persuasión, el Estado es coacción, el Estado es fuerza. Y entonces al final te va a acabar imponiendo algo. Te va a imponer que vivas como un Amis o al revés, te va a prohibir que vivas como un Amis cuando tú quieres. Entonces, la crítica liberal es siempre, ojo con el Estado. Y dices que hay gente que quiere vivir como hippies, de nuevo, mientras que se organicen en su comuna y no invadan a otros y no obliguen a nadie, estupendo. Volviendo, por ejemplo, el Estado puede decir, estas tradiciones, un Estado, digamos, conservador, digamos, dictadura de Franco, estas son nuestras tradiciones y hay que imponerlas. Ser español, ser ciudadano español, es todo esto e incluye todo esto. Entonces, algún hayekiano puede decir, bueno, pero las tradiciones incluyen sabiduría y tal. ¿Siempre incluyen sabiduría todas las tradiciones? Cuando había esclavitud, la esclavitud era una tradición. La tradición de la mutilación genital femenina, que es una tradición en partes del mundo, ¿es una tradición que hay que respetar o no? ¿Lo de que estén prohibidas las transfusiones de sangre es una tradición que hay que respetar? No todas las tradiciones son buenas, valiosas o respetuosas de la libertad. No, definitivamente. Igual que las innovaciones, tampoco. es que claro, es que el conservadurismo es el escepticismo ante las soluciones únicas. ¿Toda tradición es buena? No. ¿Toda innovación es buena? Tampoco. Ese es el punto. Entonces, claro, ¿y cómo evoluciona? Porque, claro, hay mucha gente que piensa que innovar es sinónimo de bienestar siempre y en todos los casos. Pues no, el comunismo fue una innovación.
Y costó, fue una innovación. Si lees a Murray Rothbard y otros, el comunismo es viejísimo. No, bueno, sí, pero el ideal comunista fue una innovación. Y fue una innovación en el terreno de las ideas que hizo que, de hecho, los liberales, que eran los progres, se convirtiesen en la derecha, ¿no? O sea, porque al final, claro, es que claro, pero ni innovar ni defender la tradición a muerte es una actitud conservadora, porque ahí vamos a otro tema del conservadurismo, el cambio, ¿no? Yo, por ejemplo, que sí me considero de Hayek, sí me considero fan total, ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo con el artículo de por qué no soy conservador. Que luego, a lo mejor, si uno estudia más profundamente a Hayek, a lo mejor también demuestra que él mismo no estaba de acuerdo con lo que decía ahí. Pero el punto es que se asimila conservadurismo con inmovilismo. Y eso es falso. Porque para conservar, forzosamente hay que cambiar. Si yo quiero conservar mi casa, tengo que reformarla. Si yo quiero conservar mi bicicleta, tengo que hacerle cambios para que perdure en el tiempo. O sea, el conservadurismo cambia, pero cambia de una manera lenta, aceptada por la comunidad. Todo este tipo de cosas. El progresismo estatista, no digo el progresismo liberal, porque el progresismo liberal, claro, si cada uno está en su comuna hippie, pues hay que cambien lo que quieran y que asuman sus responsabilidades. Pero el progresismo lo que quiere es forzar cambios a veces. Forzar cambios. Porque quiere, en el fondo, porque no le gusta la realidad, porque no está satisfecho con el statu quo. Esa es la clave. Claro, porque no hay satisfacción con el statu quo. Y eso es un problema gravísimo, porque el no estar satisfecho con el statu quo puede ser aceptable, pero esa insatisfacción muchas veces deja de evaluar positivamente todo lo que tenemos. Y como sociedad tenemos un montón de cosas. Y ahora a lo mejor, desde determinadas instancias no liberales, pero sí progresistas, nos están forzando a cambiarla. Eso de los manuales, por ejemplo, ¿no? Pues claro, eso es un ataque a la familia y al concepto de familia. Es que eso es lo primero. Lo primero es, el objetivo es atacar la familia. Y cuando se permite a una menor de edad abortar sin el consentimiento de sus padres, pues eso es atacar a la familia. Y cuando todas esas leyes... Pero eso yo no creo que venga del liberalismo progresista, eso viene del progresismo, que es otra cosa. Y el progresismo ha sido transversalizado en algún momento por ideas liberales. Y eso es un problema, es un problema para la comunidad. La religión estatal. Bueno, claro, es un nuevo sistema de creencias, claro, sí, es un nuevo sistema de creencias. Introduciendo un autor nuevo, americano, Arnold Klink, tiene un libro que se llama Los tres lenguajes de la política, The Three Languages of Politics. Dice que todo el debate político al final son tres ejes, o tres grupos de ideas. El conservador resalta el eje orden-civilización versus caos-barbarie. El progresista resalta el opresión versus oprimidos. Alguien está explotando a otros que son explotados. Y el liberal se fija en libertad versus coacción. A alguien le están quitando la libertad o le dejan ejercerla. Entonces, bueno, es verdad que el conservador... Yo valoro mucho cuando los conservadores dicen, ojo, que la civilización es delicada y que el orden no se mantiene de forma mágica ni está garantizado, y si hacemos ciertos cambios, todo se puede venir abajo, como ha pasado con muchas revoluciones. La Revolución Francesa acabó muy mal, la Revolución Americana se pone como ejemplo de cosa que acabó bien, la Revolución Rusa como algo que acabó fatal. Pero entonces el liberal siempre va a criticar. Bueno, pero aquí ¿está habiendo libertad o no está habiendo libertad? ¿Se está respetando la libertad de los individuos o no? Una crítica que hago a los conservadores es que me da la sensación de que no se pueden... Quizá tienden a no fijarse en eso de quién está siendo oprimido. El marxismo es tan absurdo con su teoría de la explotación que tampoco hay que irse al extremo contrario y decir nunca hay explotados, nunca hay oprimidos. Todos los órdenes sociales tienen castas privilegiadas. Tienen grupos de interés, tienen intereses creados. Estatus. Sí. Tienen estatus, pero estatus hay a veces, en estatus se dice que a veces estatus por prestigio. Rafael Nadal tiene un estatus altísimo para mí, pero él no me oprime en absoluto, al revés, disfruto muchísimo y me parece estupendo que sea multimillonario y famoso. Pero otros que tienen alto estatus por dominación son los que aprovechan los engranajes probablemente estatales para decir, a mí me proteges mi sector, a mí me subsidias, y otra gente que no pueda competir contra mí. Entonces, el liberal hace esa crítica al conservador. Sí. A ver, de todo esto que queréis conservar, sí. ¿Por qué lo queréis conservar? Porque hay algún interés creado, porque quizá os beneficia a vosotros o a vuestros amigos. Sí. Dale. Ahora vamos. Dale, que tengo Domingo aquí con mano de hierro con los invitados. No vuelven, Domingo. You can stay up late 'cause baby you're a full-grown man.
mientras escuchamos a Scissor Sisters, aquí en la mesa hemos llegado a la conclusión de que Domingo es tan conservador porque riega hortensias en Asturias. Sí, está claro que mis flores te hacen conservador. Me hacen más viejuno cada vez. Sí, sí. Y más, sí, o sea, cualquier cosa que ponga en peligro mis flores... Con sombrero de paja, claro, entiendo. No la puedo tolerar. Que lleva sombrero de paja, digo. Sombrero, bueno, si llevo... Sí. Bueno, no sé si de paja, uno de estos Panamá, sí, tengo uno, y gorra de esta de cuadro de mayoral, para el invierno, eso es lo mío. Mi imaginación no me da. Bueno, a ver, Eduardo, vamos a darle la palabra a Paco. Sí. Pero para decirle que... pero para expresarle nuestra queja sobre, o por lo menos la mía, pero yo creo que tú, por lo que has dicho, te vas a unir a mí. Y es, si no nos la están colando con esta historia. ¿Por qué? Salía antes el tema de Franco y cuando estaba la dictadura de Franco, ¿no? Yo nací cuando ya había muerto Franco, pero bueno, más o menos lo que nos venía a decir es, oye, tú que eres más o menos conservador, tus costumbres, entiendes que no puede imponerse, pues eso, religión oficial del Estado, no se puede imponer estas creencias en la escuela. Y yo decía, venga, sí. Decían, ¿te unes a nosotros? Me decían los liberal progresistas, yo me uno a vosotros porque una cosa son mis costumbres personales o mis creencias y otras son las vuestras. Y digo que nos la están colando porque ahora en muchos de esos ámbitos están haciendo lo contrario. Y entonces los liberales progresistas dicen, bueno, sí, un poco, venga, tampoco es para tanto. Y desde luego gritan mucho menos que antes. Ya como, hombre, a mí me exigías antes que estuviera a tu lado de forma incontrovertible, que además constante, y me decías, como tengas la más mínima duda en criticar los planes de estudio de la dictadura de Franco, es que eres lo peor de lo peor, te sacamos del club del liberalismo. Y ahora digo, ¿dónde están los que me exigían eso? Y entonces se dan pasos para atrás. Bueno, hombre, tampoco pasa nada porque hagan una función así en el colegio de teatro en el que las niñas dicen que son niños y que no pasa nada, o porque les vayan a dar los del club de la Fundación Aurora, pues les vayan a dar unas charlas a los niños en los que les expliquen que el sexo no está asignado. Y digo, hombre, ¿cómo que no pasa nada? A mí me estabas diciendo que no se podía contar la vida de Jesús de Nazaret en la escuela. Paco, esa es tuya, tío. Silencio ominoso. eso no es mío. Veo bastante menos animosidad. Pero lo he hecho yo. No, esto mira como si yo fuera culpable. Veo menos animosidad en un lado Paco, que de la que nos pedía. A Crisalis, que en o otro. No, pero veo menos... desde luego hay menos tensión hacia esas intervenciones del Estado progresista de las que había cuando se suponía que los estados los manejaban más la parte más conservadora. No lo tengo tan claro. O veo más justificación o desde luego estamos menos como ahora que salta. Mira que no lo tengo claro, quizás sea verdad, pero tal vez es una cuestión de perspectiva, de decir, desde dónde veo yo las cosas que me interesan a mí. ¿Que hay un intento de influir sobre la educación? Seguro. ¿Sobre la cultura? ¿Sobre cómo piensa la gente y adoctrinar a los niños? Seguro, pero es que eso lo hace todo el mundo. Todos intentan dominar la educación. Religiosos, no religiosos, la izquierda, la derecha, socialistas, no socialistas. Yo no veo que los liberales no nos quejemos o nos quejemos de unas cosas mucho más que otras y hagamos la vista gorda, ¿no? Por ejemplo, yo lo siento, pero cuando han aprobado la ley de eutanasia, yo he dicho, pues fetén, porque esta ley, aunque involucra al Estado y preferiría una que lo involucrara menos, va en la buena dirección. Pero ahora que están diciendo con todo el tema feminismo desquiciado que hay que prohibir la prostitución o abolirla, que hay que prohibir la gestación subrogada, pues ahí nos ves chillando y decir, no, estamos en contra. O sea, no. Y cuando lleguen los de derecha, si quieran aprobar unas cosas y prohibir otras, creo que estaremos igual. Yo me pregunto hasta qué punto, insisto, ciertas cuestiones son de perspectiva e invito a la gente a leer o a hablar con los del otro lado. Mi experiencia personal es que muchos me tachan de liber progre simplemente porque no soy liberal conservador, soy liberal a secas, y entonces algunos liberales conservadores, que a mi juicio son solo conservadores y no liberales, no saben cómo criticarte y tienen que inventarse chorradas, con perdón, y dices, es que tú eres liber progre. ¿Por qué? Pues porque defiendes la eutanasia, la legalización de todas las cosas de las drogas y el tema más delicado de todos, que es, lo tocas y es, que es el aborto. Entonces, como tú estás con todo eso, en realidad es que eres de izquierdas y estás vendido a Soros y todas esas cosas. Y dices, no, yo entiendo que vosotros tenéis unas preocupaciones, pero por favor, hablad con los del otro lado para que veáis que ellos tienen otras preocupaciones. E igual que los de Vox temen a Podemos, los de Podemos temen a Vox. Es decir, los extremos se temen unos a otros. Y yo intento estar como liberal en el centro diciendo,
si desmantelamos un poco el Estado y quitamos este poder horrible que tiene de hacer daño, cada cual podrá seguir su estilo de vida sin oprimir o sin explotar o sin fastidiar a los demás. Es que ese punto es un punto muy importante. Al final, algo que ha logrado el Estado, y sobre todo el Estado del Bienestar, en los últimos años, ha sido destruir o progresivamente erosionar las instituciones intermedias. España, que era un país que había mucho asociacionismo, había mucha colaboración vecinal, ciudadana, para todo tipo de cosas, desde organizar fiestas hasta participar en eventos culturales, hasta incluso ya cuestiones, mutuas, ¿no?, de seguros y de protección social más allá del Estado. Pues todo eso se lo ha cargado el Estado, ¿no? Entonces ahora, desafortunadamente, la política es un ejercicio por capturar el Estado, punto. Y utilizar el Estado para imponer los criterios morales del ganador al resto. No podemos estar un ratito sin ellos. Es la frase de Lenin, ¿no? La política no lo es todo, pero la política está en todo, claro. Y eso, desafortunadamente, está muy mal. El liberalismo tiene que enfrentar eso, ¿no? Pero evidentemente hay que hacer una evaluación. ¿Qué color tienen los gobiernos que han sido más comprometidos con, por ejemplo, la defensa de la propiedad privada? Porque para un liberal la propiedad privada es importante. Entonces, si analizamos los últimos 70 años, ¿de qué color han sido los gobiernos que más o menos, de forma imperfecta, pero que más o menos se han comprometido con la protección de la propiedad privada? Pues los conservadores. La económica. Es que cuando se usa el término propiedad privada se suele pensar en pero fíjate, casa, Paco, pero fíjate que ni siquiera la económica. O sea, al final el conservadurismo ha aceptado el matrimonio homosexual sin ningún problema. O sea, el conservadurismo ha digerido un montón de cosas en ese tiempo, ¿no? Y obviamente, solamente hay que leer la ley trans de la Comunidad de Madrid. Bueno, claro, Cuidado, no está claro. Claro, ya no digo más. No, por eso, cuidado. Pero quiero decir que el conservadurismo ha cedido más, yo creo, en un montón de cosas. Y eso es un problema porque muchas veces ha traicionado a sus bases, a la gente. La gente, cuando antes hablaba de la tradición, de toda esa sabiduría colectiva, que sí la hay, ¿no?, para afrontar un montón de cosas, ¿no?, el Estado ha sido un instrumento que se ha enfrentado directamente a eso. Y el liberal tiene que defender eso. Otra cosa es que no te guste tu comunidad. Eso puede suceder. Pero hay un tema muy importante desde el punto de vista, porque estamos hablando solo de ideología. Nos metemos en la parte económica. Hablaba Eduardo de Estado del Bienestar. El Estado del Bienestar en parte lucha contra esas instituciones. Claro. El ejemplo clásico es el de las drogas. Pero tú dices, oye, no, tú haz lo que quieras con 20 años, drógate si quieres. Ya, pero si luego hay un subsidio que garantiza 600 euros al mes a todo el mundo, hagas lo que hagas, si hay una renta básica, tomar drogas con 20 años tiene un coste muchísimo menor que si lo haces en una sociedad de Amis y hippies, o sobre todo la de los Amis, que te dirían fuera de la sociedad porque no estás cumpliendo las normas de este grupo. Entonces, el Estado no es neutral. Muchas veces nos dicen, no, es que vamos a hacer una norma neutral sobre drogas o sobre muchos de los asuntos que has tocado. También la prostitución. Podríamos decir, oye, es que a lo mejor si todos viviéramos en comunidades pequeñas en las que decidiéramos las normas, ninguna comunidad pequeña autorizaría la prostitución porque todas ellas pensarían que no quieren eso en sus calles. Entonces, claro, decimos, ¿una norma que permita la prostitución es neutral? Y yo digo, bueno, en cierto sentido sí, en cierto sentido no. La neutralidad perfecta sería que hubiese miles de comunidades de Amis hippies que decidieran cada una de ellas. Y en el caso, por ejemplo, pues eso, de las drogas, más o menos lo mismo. Y aquí hablamos de ideología, pero también de economía. Es decir, estamos reduciendo los costes de hacer cosas que a los conservadores en general no nos gusta personalmente, y eso lo hace por el hecho de que exista un Estado. Pero si el argumento es ese, yo al conservador le doy la razón. Es decir, sí, señor, recuérdame lo que hemos dicho de Llena misa el domingo, Paco. Responsabilidad y tolerancia. ¿Quieres drogarte? Te responsabilizas tú. Si te haces adicto, si tienes problemas para la salud mañana, tal. Y hay muchos mecanismos que yo invitaría a los conservadores a explorar en vez de querer prohibir cosas. Yo suelo decir, si tú puedes prohibir cosas en tu propiedad y mediante contratos con otros. Di, en mi casa no se puede drogar nadie. Y convence a otras personas, somos una asociación para que en nuestra casa no se puede drogar nadie. O en mi trabajo yo contrato a gente
pero los contrato con una serie de condiciones. Y es que además, pues eso, no te puedes drogar. Todo esto la legislación actual lo prohíbe. Te empezarán a acusar de discriminación y de cosas totalmente ilegales, pero el liberal propone cambiar esas cosas. Y crucial lo que dices es que el estado del bienestar, que parece tan bonito, tiene todas esas malas consecuencias. Combinado con lo que ha dicho Eduardo, de que el Estado tiende a cargarse todas las asociaciones civiles intermedias, y una de las que se carga especialmente es la familia. Entonces, yo, si el conservador me dice, claro, se están cargando la familia, que es la unidad de protección y cuidado natural, a pequeña escala. Naturalmente. Entonces, ahí tenéis que criticar al Estado. Pero criticar al Estado no pidiendo subvenciones para las familias, sino pidiendo que reduzca el estado del bienestar y que sean las familias las que se responsabilicen de cómo quieren organizarse. Que la mujer se quiere quedar en casa, estupendo. Es su decisión, con su marido, su pareja o lo que sea. Que quiere cuidar más de sus hijos, estupendo. Pero que no venga con el cuento de, como estás subvencionando a otros, también a nosotros. O como estás protegiendo a otros, protégenos también a nosotros. Porque además, todo lo que acaba protegido y subvencionado tiende a mustiarse con estas plantas, tiende a estropearse porque ya no se está sosteniendo por sí mismo. Sí, pero si ahí el problema sería ¿en qué momento? Yo estoy muy de acuerdo, ¿eh? Además, claro, por ejemplo, con el tema de la Iglesia, que es muy querido, yo creo que una de las razones de la cierta descomposición y la falta de implicación de la Iglesia en las sociedades europeas ha sido que han sido muchas veces han estado demasiado unidas al Estado. En Estados Unidos son mucho más... La Iglesia, con perdón, prometió financiasse por sí misma ¿hace cuánto? Ya más, 20, 30 años prometió que esa casilla del 0,7% iba a desaparecer, que solo era una cosa de años. Entonces yo no soy ni creyente ni practicante y a la Iglesia le critico. Oiga, ustedes presuman de toda la labor que realizan, pero siguen estando financiados en buena parte por el Estado. Bueno, a ver, pero la embajadora del Vaticano sí sabe hacerla. Eso sería discutible la casilla del 0,7 lo que significa o lo que no, si es el Estado. Pero no, a lo que iba es en ese punto tú dices, es verdad, las subvenciones, yo además estoy de acuerdo, si es que al final hacen mucho más mal que bien, incluso los que las piden acaban peor, pero... Bueno, es que las subvenciones y la cultura del subsidio es lo que ha destrozado nuestra cultura. Exactamente. Pero es que, claro, generas buscadores de rentas. En un Estado con estado del bienestar, claro, en un Estado, por ejemplo, en el que existen pensiones públicas, eso debilita de forma inevitable la familia y las instituciones intermedias. Entonces, decir, no, vamos a hacer una legislación neutral en el resto de las cosas. Pero es que si tienes esto, que es muchísimo, vamos, ahora mismo es el 50% del PIB en términos económicos, es que es muy difícil que lo otro neutral no sea simplemente una ayuda a lo que está debilitando esas organizaciones. Yo es que creo que el tema es un tema clásico, ¿no? O sea, al final, si uno lee Alexis de Tocqueville, es eso. ¿Cuál era el miedo de Alexis de Tocqueville? Que hubiese una excesiva centralización y que esa excesiva centralización destrozase el pluralismo comunitario que se observaba a nivel local en Estados Unidos, ¿no? Que lo están destrozando. O sea, Tocqueville tenía razón. Y es por una mala comprensión de la democracia, porque curiosamente las democracias funcionan bien cuando tienen altos niveles de descentralización y cuando tienen pocas cosas democráticas. O sea, los tribunales no, o sea, tiene que haber división de poderes, tiene que haber pero claro, el Estado ha contribuido progresivamente, ha concentrado poder, ha destrozado a la sociedad civil y ahora navega como le da la gana. Entonces, claro, la sociedad está desvalida y por eso cuando uno captura el monopolio del Estado y te imponen unos manuales, pues desafortunadamente nos cuesta movilizarnos, que es algo muy triste, ¿no? A mí es algo que me frustra mucho como liberal. O sea, nos están imponiendo una educación y la mayor parte de las familias no quieren esa educación y no hacen nada para revelar. ¿Por qué? Porque estás atado a través de 1000 cosas. Ni las familias ni los profesores. Bueno, esos son otro tema. esos a lo mejor son cómplices. Claro, ese es otro tema. Y en ese estado en el que de forma explícita y además de forma económica y con unos incentivos muy perversos se destruyen esas capas intermedias, tú que decías antes, si a mí me parece una queja legítima, además yo te he oído a ti y lo hemos discutido alguna vez y tú siempre dices, es que esto es verdad, es evidente que esto pasa, ¿qué se puede hacer para recuperar? Pero dices, no, a reducir el tamaño del Estado, pero ahora mismo pesa el 40 y tantos % en España en gasto público, en países como Francia está cerca del 60%, es como... A veces me da la sensación, un poco como decía antes, de que es un poco... es una excusa para que
Estado que ahora es mucho más intervencionista en la parte, a lo mejor de forma implícita, no de forma directa como antes, pero sí de forma implícita, destrozando muchas de esas asociaciones intermedias que a los conservadores nos gustan mucho, decimos ya, o sea que sí, que tengo que esperar a que el Estado sea un Estado mínimo del 5% y mientras tanto me aguanto y me estás vendiendo una neutralidad que no es tal. ¿Qué se puede hacer? Lo que hacemos los liberales, seguir protestando contra eso y seguir criticándolo y seguir explicándolo. Lo que pasa es que, de nuevo, los liberales estamos muy solos porque somos los que criticamos a todos y los únicos que luchamos contra esos intereses creados y los intereses creados se revuelven. Entonces yo, como entiendo que aquí entre el público hay más gente conservadora que progresista y yo hago el papel de malo progresista, les pido a los conservadores, sean consistentes. No pidan que el Estado asuma cosas que debe asumir la familia según ustedes mismos. Entonces, un ejemplo muy trivial. Ley de eutanasia. Se dice, no, es que son los pobres que van a pedir la eutanasia porque el Estado no los asiste adecuadamente. Pero ¿por qué están pidiendo que el Estado los asiste? Que sean las familias, que sean asociaciones voluntarias, asociaciones de caridad, de misericordia, de lo que quieran, seguros privados, los que se hagan cargo de eso. Si cada vez que hay un tema intentan prohibir y exigen al Estado que intervenga, mal. No todos los políticos hacen igual. Por ejemplo, el tema de la educación. El hecho de que exista la educación concertada es una pequeña válvula de escape para que no todo el mundo tenga que pasar por la pública. Claro. Y también existe la propiedad privada, la educación privada. Entonces, potenciar la educación concertada, potenciar cosas como eso, cheque escolar, que el dinero se dé a la persona y luego la persona lo lleva donde le dé la gana. Cheque sanitario. En Madrid se están haciendo cosas no de liberalización, pero es parecida de la sanidad pública. Pues eso, que se atrevan a hablar de temas como esos. Oiga, estas ideas vienen de los liberales. ¿Por qué no damos un cheque a todo el mundo o solo a los más desfavorecidos y que ellos los lleven al hospital o a la aseguradora o al médico que quieran? Y entonces nos tendrán de su lado los conservadores aplaudiendo. Lo que sucede es que, claro, a día de hoy vivimos en un infierno fiscal. Para la mayor parte de la población la situación fiscal es inaceptable. Entonces, claro, cuando dices, el cuidado es responsabilidad de la familia, sí, pero entonces devuélveme mi dinero. Totalmente. Sí, claro. Devuélveme mi dinero, porque ya entonces, si no, es un camino hacia... me quitas todo el dinero y encima es mi responsabilidad. Claro, no puede ser, ¿no? Que fíjate que mucha gente ya lo hace. O sea, el mérito que tiene la gente que se paga un colegio privado o que se paga una sanidad privada después de haber pagado lo de todo lo demás. Eso tiene mérito. Y en cuanto a la concertada, que yo no soy especialista en la legislación que le atañe, ¿no? Pero intuitivamente, claro que es una buena solución. Es una buena solución siempre y cuando los colegios tengan margen sobre el currículum nacional base. Si yo no tengo margen sobre el currículum nacional, y no lo tengo, el público aquí colaborando, si yo no tengo margen sobre el currículum nacional base, es una batalla perdida. Entonces claro, es que... Esta universidad, la Francisco Marroquín, añade riqueza educativa, pues porque podemos operar en un marco legal distinto, a medio el español, a medio el guatemalteco. El proyecto que ya existe de OMA y que queremos lanzar, Universidades Perides, es un poco lo mismo, luchar porque haya más alternativas y romper esos corsés legislativos. Es crucial lo que has dicho de que, aunque sea privado o concertado, si el marco legal es el mismo y el programa es el mismo y los libros son los mismos, pues no me dejan. Da igual. Vamos a meter música, Eduardo. Hablemos de la universalidad del liberalismo, Domingo. Sí, una intervención corta os pido, porque luego queríamos un par de preguntas del público, y sería sobre la integración de personas de cultura no occidental, no liberal, que a lo mejor no comparten ni siquiera muchos de estos referentes que hemos hablado aquí. ¿Es posible o no es posible? De nuevo, en el mundo de hippies y hippies, cada comunidad decidiría quién puede entrar y quién no. En un mundo sin Estado, parece que los liberales decir que entren todos, pero eso tampoco es neutral, porque esa no sería la norma que surgiría de asociaciones libres. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Quién quiere empezar? Sé que es un tema muy complejo y encima os he pedido una intervención corta, pero... igual, corta. Hombre, aquí hay dos dimensiones. Los Amis y los hippies son comunidades que son dueñas de su propiedad, y como dueñas de su propiedad, pues evidentemente en esas comunidades limitan la migración como les dé la gana, ¿no? Ahora, si no vivimos en un entorno anarquista o anarcocapitalista, que cada uno tiene sus propiedades y tal, y vivimos en un estado liberal como en el que nos toca vivir, pues aquí lo que hay que respetar es la ley establecida en el proceso migratorio. El punto es, para
inmigrar, por ejemplo, a España, hay una ley, ¿no? Y curiosamente, la situación actual parece dificultarle más la vida al que intenta entrar por vía legal que al que intenta entrar por vía ilegal. Entonces, en la cuestión de la inmigración es apelar al Estado de Derecho. ¿Qué dice la ley? Y cumplir la ley, tal como se dice. Ahí la pregunta ahora, sería, luego, debería ser esa ley o cuál debería ser el contenido de esa norma. Bueno, yo creo que la ley que hay en España de migración no es de las más cerradas del mundo, ¿eh? Es una ley bastante decente. Yo no diría que es antiliberal, ni xenófoba, ni racista, ni nada. De hecho, bueno, pues obviamente al final no han dejado de ingresar inmigrantes. Ahora, ¿tiene un Estado la capacidad para decidir qué tipo de inmigración desea? Pues yo creo que sí. Claro, es evidente. O sea, y hay muchos países liberales que filtran su migración y que deciden qué tipo de migrantes quieren en su país, porque hay migrantes que aportan a la nación y hay otros inmigrantes que no aportan a la nación. Esa es la realidad. Hay unos que contribuyen al desarrollo de la comunidad activamente, innovando a través de empresas, incluso recuperando valores que aquí se han perdido por culpa del Estado y traen nuevos valores. Y hay otros que vienen a todo lo contrario, ¿no? Entonces, si vivimos en un Estado, si viviésemos en una comunidad con propiedad total, ese debate no existiría, porque automáticamente esa gente que viene, digamos, a alterar el orden establecido es automáticamente expulsada. Pero en un Estado, esa gente, pues si entra de forma ilegal, tendrá que ser tratada pues con base en lo que dice nuestra estructura de derecho, poco más. La razón fundamental de existencia del Estado y su justificación, según un liberalismo, digamos, minarquista, es mantenimiento del orden interno, claro. Es decir, que no haya violaciones, secuestros, robos, asesinatos, y mantenimiento de la defensa externa. Claro. Entonces, ahora, la inmigración es una invasión. A mí me cuesta verla como una invasión, y esto es un tópico como muy de derecha. Nos están invadiendo o nos están reemplazando, no nos estamos reproduciendo y ellos sí, o ellos vienen y nos invaden. Ahora, Paco, ¿el asalto a la valla de Melilla, eso es una invasión? Tiene... Sí, pero no. ¿Eso es un proceso migratorio o es una invasión? No militar. Es decir, el que invade normalmente se entiende con un invasor, alguien que viene con armas y viene a controlarte y a derribar el gobierno y esas cosas, ¿no? Bueno, pero es verdad que es un acto ilegal, lo que está diciendo es un acto al menos ilegal. Aquí en el liberalismo hay dos escuelas. La que dice, bueno, el Estado es una asociación de propietarios, entonces puede decidir quién entra y quién sale. Yo os digo, cuidado con seguir estas ideas, porque, vale, pero entonces si es una asociación de propietarios puede prohibir y obligar a lo que le dé la gana, y ya no hay manera de quejarse porque como que somos nosotros. Hay un autor que se llama Bryan Caplan, que tiene un libro que además es un cómic, o sea que se lo recomiendo porque es muy entretenido, que es una defensa de las fronteras abiertas, open borders, o al menos mucho más abiertas que ahora. Es verdad que la inmigración, hay sitios donde ha funcionado bien o bastante bien, como Estados Unidos. Estados Unidos es un país de inmigrantes, pero cada oleada de inmigrantes era puesta a parir por los locales. Es decir, porque los primeros estadounidenses, algunos eran ingleses, otros eran holandeses. Cuando empezaron a llegar irlandeses, que los irlandeses, no, chumma. Cuando empezaron a llegar italianos, chumma. Cuando empezaron a llegar chinos, chusma. Cuando empezaron a llegar españoles, hispanos, latinos, chusma. Y sin embargo, todos han tendido a integrarse. Es verdad que en el mundo actual hay un problema, en algunos países, Europa, con inmigración musulmana. No voy a decir que todos los musulmanes tengan ese problema, pero con un fanatismo musulmán. Pero yo ahí lo que diría es, volvamos a lo del imperio de la ley. El problema de los guetos, lo que hemos visto en Saint-Denis en la final de la Champions, puede deberse a que son musulmanes, pero el problema es que se les ha permitido que existan zonas donde la ley no se aplica, donde, digamos, reina la criminalidad, no ya solo el subsidio, que es verdad que probablemente sean muy subsidiados, sino también donde la policía o no se atreve a entrar o no puede resolver todo tipo de delitos. Entonces, eso en Estados Unidos simplemente no se consiente. Eres un delincuente y eres un delincuente y ya está. Entonces, creo que tiene que ver más con que precisamente el Estado ha empezado a perdonar demasiadas cosas a que les estén subvencionando, porque hay estudios económicos que dicen que los inmigrantes, la mayor parte, vienen a trabajar y no vienen a buscar el subsidio, aunque esas situaciones también se den. Sí, yo solo... Lo que me irrita un poco de la situación actual
es que se le imponen unos costos altísimos al inmigrante legal. Totalmente de acuerdo. Eso totalmente de acuerdo. Naturaleza administrativa, el que viene al país de buena fe, el que se baja del avión y llama a un abogado o a un pues gestor que le arregle los papeles, le tienen un montón de años, le deniegan la visa y tal. Y si invades, si invades y te metes por ahí, ahí te pavimentan la integración. Sí, entonces totalmente eso es un insulto al Estado de Derecho y desde mi punto de vista, pues eso hay que cambiarlo radicalmente, vaya. Correcto, pues con esto pasamos... ¿No estoy un bizcocho? No, con esto... Correcto. No. Ha acertado. Te falta decirle, ya te llamaremos. Dos preguntas del público. Venga, si las dos hay, o tres. Si no las hay, pues nada. Pues muy bien, tenemos aquí el micrófono del oyente. El micrófono del oyente. No, aquí. ¿Aquí? Sí, claro. Hay que subir. Hay que subir. Hay que dar la cara. Es un micrófono para valientes. A mí me encantaría que os mojarais en dos cuestiones que habéis pasado un poquito por encima, pero con argumentos y razonando vuestra postura acerca de dos cuestiones claves. El aborto y la eutanasia. Pero argumentando, diciendo por qué lo defendéis o no, si es posible. Muchísimas gracias. A mí me parece trivial. La eutanasia, si tú tienes derecho sobre tu propio cuerpo, porque es lo que decía antes, que la propiedad privada no solo es económica, sino que la primera propiedad tuya es tu propio cuerpo. Entonces tú puedes hacer con él lo que quieras. Y mientras no agredas a otros, puedes hacer lo que quieras, puedes destruirlo. Entonces hay gente que vive situaciones durísimas de no poder aguantar su vida por dolores, por desesperación, lo que sea. Yo, el ejemplo que vivía siempre, antes de ser liberal, antes de empezar a leer cosas de liberalismo, el caso de San Pedro, Javier se llamaba San Pedro, que estuvo 32 años en una cama pidiendo que le dejaran... Sí. Él no podía matarse solo, pidiendo que no criminalizaran a quien lo matara. Antes, yo conocía el caso era conocido antes de la película, antes de Mar Adentro. A mí, recuerdo que eran las cosas que me revolvían las tripas. Yo decía, ¿quién coño son los jueces? ¿Quién coño es la sociedad para decirle a este hombre que tiene que seguir viviendo? ¿Por qué? Porque no, porque la eutanasia está muy mal, es la cultura de la muerte y esas cosas. Que el control, esa persona debe tener control sobre su vida. Y lo siento, conservadores, pero los argumentos que dan contra la eutanasia son todos muy malos. Y entonces los conservadores están acostumbrados a discutir con progresistas, y como los progresistas son muchos muy tontos, pues les ganan de calle. Entonces digo, venid a discutir con los liberales y entonces vais a ver lo que es perder. A ver, el aborto con perdón. Sí. Bueno, vale. El aborto es tremendamente complicado porque ya no involucra solo a una persona, la mujer, la madre, sino a otra vida. El problema es, esa vida, ¿la queremos considerar persona, que se suele decir, sujeto de derechos, sujeto ético o no? Y a mí particularmente, pero no con una cuestión de preferencia subjetiva, sino no es lo mismo un cigoto, una célula recién fecundada, o sea, resultado de la fecundación, que un ser humano adulto. Igual que no tratamos igual a los menores que a los adultos. Entonces, criminalizar el aborto creo que es excesivo, creo que es ir por mal camino, porque además no van a desaparecer, va a haber abortos en clínica, va a haber un mercado negro de abortos. Evitar los abortos, todo lo que queráis. Es decir, que haya fomentar el que la gente no se quede embarazada, no haya embarazos indeseados, fomentar el que la gente pueda mantener a sus hijos, pero eso es crecimiento económico y eso es libertad de mercado. Pero la posición conservadora de aborto no, porque no, y debe estar prohibido, lo siento, pero no la comparto. Eduardo. Este tema, claro, son dos temas muy complicados, ¿no? Pero yo suelo siempre establecer una diferencia entre la posición ética y el derecho positivo. O sea, ¿la eutanasia está bien? Yo creo que no. No es correcto que una persona pues se quite la vida y va contra toda la tradición y contra el instinto de autopreservación, ¿no? Que está en Santo Tomás, por ejemplo, ¿no? Las tendencias naturales del hombre. Ahora, ¿yo prohibiría la eutanasia con el derecho positivo? Yo estoy a favor de que sea legal. Otra cosa es meternos en el articulado, pero yo no estoy en contra de legalizar eso. Y eso me trae problemas en muchos mundos míos. El tema de el aborto, ese yo sí soy pro vida total. Sí, pro vida total. Ahora, criminalizar el aborto,
No, tampoco. Porque evidentemente lo que dice Paco yo creo que es correcto. Cuando uno prohíbe algo va a surgir un mercado negro y de hecho en España cuando estaba prohibido el aborto había mercados negros de aborto y había migración y había un montón de cuestiones. Si ya hemos aprendido que eso va a suceder, pues aunque éticamente estemos posicionados del lado de la vida, criminalizar el aborto pues a lo mejor puede ser un error, ¿no? Esa es mi visión. Es una visión muy moderada, sí. A ver, yo en la eutanasia le veo dos problemas desde el punto de vista de la regulación. O sea, yo puedo llegar a entender el planteamiento que hace Paco, pero le veo dos problemas. Uno, que hay una parte enorme de regulación que limita las libertades de las personas o que lo tolera, por lo menos. Quizás en la eutanasia el ejemplo más extremo sería, pues, yo qué sé, una persona que se va a tirar por un puente y aceptamos que le paren. Y decimos, no, hombre, es que está mal de la cabeza. Entonces, aceptamos que le paren ahí, pero si está en una cama decimos que no, que ahí ya sí. Entonces, bueno, ahí podríamos entrar. ¿Cuál es el límite en el cual decidimos que está mal de la cabeza o en el cual lo permitimos? Luego, la segunda cuestión es lo que decíamos antes de las diferencias, o sea, lo diferente que es el mundo con Estado y cómo regula un mundo con Estado un mundo de comunidades libres. En una comunidad libre todos diríamos, oye, pues los AMIs han decidido prohibir la eutanasia. Ah, bueno, pues ellos son solos, entonces si tú te pones malo con los AMIs sabes que no vas a poder acceder a la eutanasia porque tú accediste a esas normas. Entonces decir que una regulación de la eutanasia aperturista es neutral, es como no, es la regulación de la eutanasia que quieren los hippies y entonces hemos decidido en cada vez más ámbitos que la regulación hippie es la neutral. Y yo ahí digo, no, porque en realidad lo neutral sería que cada comunidad decidiera de forma, si hubiese esas miles de comunidades sin Estado. En el momento en que es algo parecido a lo que decía antes de las drogas, ¿no? Es decir, la permisividad absoluta se vende como neutralidad y yo cada vez dudo más, porque es como no, porque en el mundo sin Estado no habría permisividad absoluta o no sabemos cómo se organizaría cada comunidad. Pero desde luego esa permisividad ya rompe la neutralidad. Pero, y luego ¿Puedo una cosa? Sí, sí. Estás recurriendo, a mi juicio, demasiado a menudo a las comunidades se organizarán como quieran. Parece que eso es un colectivismo, como que es la comunidad la que da derechos y la que decide qué está prohibido y qué está permitido. El análisis liberal es primero individual. ¿Qué derechos individuales existen? Y entonces diríamos que la eutanasia es parte, digamos, del derecho natural, que en el sentido que no es convencional, ni positivo, ni estatal. Es un derecho que tiene cada individuo a relacionarse con otro y decir, oye, no aguanto más la vida, ayúdame a morir, por favor. Que luego yo me quiero integrar en una comunidad y acepto que ahí está prohibido, pero entonces ya me lo he prohibido a mí mismo de forma indirecta. Eso no es lo mismo que decir, bueno, las comunidades ya se organizarán como quieran, y oiga, y si los individuos no están de acuerdo o hay una minoría, digamos, oprimida que no está de acuerdo, yo el caso de la eutanasia es que lo veo clarísimo. Sí, lo que pasa es que efectivamente, yo recurro mucho a ese argumento en primer lugar porque cada vez creo más que en ese mundo sin Estado, lo primero, o sea, yo creo que el individuo aislado no existe y que las quebradas de Galt no son fruto de la imaginación. Los individuos se unirían rápidamente en sociedades de un relativo tamaño, pero mucho más pequeñas que los actuales estados, y entonces cada una de ellas establecería normas sobre todo esto. Es verdad, o sea, podríamos entrar a... Pero ¿y esto cuándo ocurriría? Hay un individuo que quisiera salirse, pero yo digo, en ese mundo sin Estado ocurriría esto, y ahí no es verdad que las normas neutrales sobre eutanasia, aborto, drogas, todas las cuestiones que normalmente desde el liberalismo más progresista nos dicen, no, que no regule el Estado, yo digo, es que no regular es una forma de no neutralidad en respecto a lo que habría en ese caso. Pero bueno, en el caso de la eutanasia, si quieres, el punto mayor sería esa cuestión de en qué momento admitimos o no que un tipo se tire desde un puente pero pida la eutanasia y cuáles son las restricciones respecto a esa facultad mental que en una medida que ya no tiene vuelta atrás, porque la eutanasia no tiene vuelta atrás y efectivamente en esa sensación de los casos extremos. A mí con la eutanasia y con el aborto, si queréis entramos en el aborto, que es otro tema polémico. No, pero el tema de la eutanasia, el mayor problema que tiene es que sea estatizado. O sea, ¿qué quiero decir con estatizado? Que a lo mejor, lo que decía Paco un poco exagerado puede ser, el Estado, para ahorrar dinero,
puede fomentar que la gente se mate, ¿no? O sea, la actividad... Pero en el Reino Unido, por ejemplo, hay médicos que les dicen a otros, es que curarte va a ser demasiado caro y, bueno, claro, y aquí en Madrid hemos visto algunas noticias que cuidado. Claro, entonces eso para la eutanasia sí puede ser un incentivo para eso. En la Comunidad de Madrid, eso lo hemos visto en los últimos 20 años, casos, y han saltado a las noticias. Pero yo, con perdón, como esto es economía para quedarse sin amigos, me voy a quedar sin amigos. Con perdón, en ese argumento conservador veo conspiranoia. O sea, es decir, el Estado está permitiendo la eutanasia para ahorrarse dinero en seguridad social, en sanidad. Y dices, ¿me queréis hacer los números, por favor? ¿Me queréis hacer los números de cuánta gente ha muerto, por ejemplo, con la nueva ley de eutanasia en España y cuánto se ha ahorrado el Estado? Y vais a ver que eso es el chocolate del loro. Cantidades ridículas. Y segundo, no es el Estado el que ha presionado para que se legalice la eutanasia. Es asociaciones como Derecho a Morir Dignamente y otras, y gente del mundo liberal, en que hemos estado insistiendo durante años, decir, oiga, que esto es un derecho humano básico de la libertad individual. Incluso hay personas que han solicitado la eutanasia y han tenido que vivir un año de vía crucis, porque no es tan sencillo, y al final siente que el Estado también va contra ese propio derecho, ¿no? Cierto, pero con la ley aprobada. Y en el caso del aborto, y claro, en la eutanasia tenemos menos recorrido, veremos lo que ocurre, puede ser un debate dentro de 20 años, pero es verdad que más o menos estamos terminando, pero no da tiempo de ir todas las implicaciones. Pero una cuestión que tú dices, siempre el argumento ese de la pendiente del resbaladizo, no sé qué. ¿Por qué lo unía yo antes con el aborto? Porque en el caso del aborto, cuando se plantea si se debe permitir o no el aborto, siempre se plantea el caso extremo. Te dicen, una niña de 10 años que le han violado su tío y que encima corre riesgo de muerte en el embarazo, y en Brasil le han prohibido abortar. Y te dicen, hombre, pero tú mira. Y entonces yo llego a un momento en el que son cuestiones éticas muy, muy, muy complejas, y en un momento dado digo, bueno, venga, aceptemos esto. O en esa lucha entre los dos derechos, el de la vida del no nacido y el de la madre, venga, te lo acepto. O esa madre que le han diagnosticado que el hijo tiene 85 enfermedades, que va a ser prácticamente va a ser imposible que tenga una vida operativa. Y llegamos de nuevo a una cuestión ética muy, 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 muy compleja, y digo, venga, lo acepto al derecho positivo, otra cosa son mis creencias. Pero luego voy, como tú dices, hagamos los números. Y dices, el 99% de los abortos en España no me apetece tener el niño. Entonces, vamos a dejar o sea, no pongamos el caso extremo para justificar el 99% de no me apetece. Un importante porcentaje es por tercera vez. Y entonces, o sea, quiero decir, el problema... cuál es la realidad. Entonces, no me apetece. Entonces, en el caso de no me apetece, ¿qué es lo que pasa? En el 99% de los casos, lo que tenemos que ver es derecho de la madre, y es una cuestión compleja. O sea, yo entiendo, además, a mí me gusta mucho cómo lo explica Paco, esta cuestión, pero no vayamos al otro. Vayamos a una señora que dice, no quiero tener un niño, y un niño que es una vida que está ahí. Y esa es la lucha que nunca se plantea. Se plantea siempre el caso extremo que no existe en la realidad. No creo que se plantee siempre. Tú mismo has dicho que yo lo planteo de otra manera. Mucha gente lo puede plantear así. Y tampoco, algo claro, de nuevo, no quiero trivializar el tema del aborto diciendo, la madre que haga lo que le dé la gana. Me parece grave lo que ha dicho Eduardo, que es verdad, que hay mujeres que abortan por tercera vez y que consideran el aborto un método todo anticonceptivo natural. Digo, mira, vamos a ver. Habéis recibido educación sexual. No podéis ser tan tontas de creer que no vais a quedar embarazadas si no usáis métodos anticonceptivos. Usadlos. Y entonces, cosas como... Pero hay un problema. Entonces, hay gente del mundo liberal, Michael Shermer y otros en Estados Unidos, insisten, educación sexual a los jóvenes. Pero entonces los conservadores saltan, eso es adoctrinamiento, eso los va a hacer más promiscuos. Y dices, pero por Dios, que van a tener sexo igual queráis o no. O sea, al menos enseñarles ciertas cosas para que tengan cuidado. Que el conservador dice, oye, el sexo no se debe trivializar, el sexo tiene consecuencias como un embarazo o como consecuencias afectivas, el estilo de vida no es el mismo si el sexo es casual que si el sexo te lo relacionas más con relaciones de compromiso a largo plazo. Vale, pero si los conservadores siguen cerrando puertas de no, educación sexual no, o en algunos sitios como quieren, en sitios fanáticos como en Estados Unidos, quieren prohibir los anticonceptivos. Entonces digo, es que os vais a dar unos ostiones, con perdón, de mucho cuidado. Pues qué bien lo estamos pasando, ¿verdad? Aquí con temas pues del día a día, dicharacheros, en fin, que nos vamos.
Dos cosas antes de que se me olviden. Una es que ha estado aquí entre el público Carlos Rodríguez Brown, también invitado al programa yo creo que en 2 ocasiones, al menos una sí que he dedicado a alguno de sus libros y luego él presencialmente con María Blanco. Carlos, donde estés, porque creo que se ha tenido que ir, que muchísimas gracias, nos ha hecho tanta ilusión verte. Y luego es que está por ahí detrás Juanma González del podcast de Libertad Digital Par Impar. Gracias, Juanma. Con Juanma y con Daniel Palacios también hemos hecho un par de podcasts, le agradezco que esté aquí. Y bueno, el de liberalismo creo que no quiere hablar, ¿no? No quieres entrar al micrófono de los oyentes, ¿verdad, Juanma? Que decía yo que nos vamos, pero antes 2 recomendaciones. Venga, un par de recomendaciones de bibliografía de cada uno. Pues mira, yo recomiendo a Robert Nisbet, que es un autor raro estadounidense, y a Michael Oakeshott, que tiene un libro muy accesible así por alianza, que se llama Ser conservador y otros ensayos escépticos. Vale. Yo, por vender nuestro propio producto, recomiendo cosas que se escriben en el Instituto Juan de Mariana, artículos de opinión de Juan de Mariana, si quieren tienen míos, lo que sea, con mi nombre, Francisco Capella, los encuentran, y un libro buenísimo de liberalismo, el Liberalismo de Juan Ramón Rayo. O sea que con eso ya pueden entender qué es el liberalismo y sus variantes más conservadoras, más progresistas. Claro, entiendes que el ser humano no le gusta hacer lo que le conviene. No sé. Nos convendría, ¿verdad? Y ponernos a régimen, hacer ejercicios, ser un poco más liberales, quizá el capitalismo, pero nada, que estamos empeñados a hacer otras cosas y que mande el Estado. Es que lo tenemos ahí a fuego. Eso es. Sí, sí. Yo lo que sí que creo es que el Estado empezará a decrecer el día que la gente, como hemos dicho aquí, empiece a pensar constantemente en soluciones para el Estado, para todo. Incluso los que se quejan de la solución actual piden otra. Bueno, ya la gente habla de impuestos y eso es importante, ¿verdad? Que le importe su propio dinero. Sí, eso no está mal. Bueno, que lo hemos pasado muy bien. Muy bien. Que muchas gracias a todo el público por estar aquí. Que intentaremos repetir esta ocasión, que damos las gracias a la Universidad Francisco Marroquín, a todo el equipo de Es Radio y Libertad Digital. Juanma, gracias por venir, ese par impar. Y que estamos en Twitter, @SorianoDomingo, ¿no? Eso es. Ya me lo sé. @nrichard, que tenemos un grupo estupendo de Telegram con más de 600 seguidores. Y que volvemos muy pronto, yo creo que en una semana. En una semana. Sí, y aquí ¿seguro? intentaremos volver también, a lo mejor, yo sé, una vez al año o algo así, podríamos venir a amarlo. Bueno, les pediremos o permiso. sea que un día entremos y no podemos Y no entrar. nos dejen entrar. Está el candado, estos pesados. Pues lo dicho, que un abrazo enorme a repartir.